Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la entrevista psicológica para niños. Te voy a dar 7 ideas claves sobre cómo se hace esta entrevista psicológica. Y recordemos que la etapa de la infancia es especial por muchos motivos y por ello hay que adaptarlas a las entrevistas. La entrevista psicológica para niños es una herramienta que permite recopilar información sobre la situación emocional, cognitiva y conductual de los niños. Se trata de una de las herramientas más utilizadas para realizar evaluaciones e intervenciones psicológicas. En este sentido, es importante tomar en consideración algunas cuestiones sobre su diseño y aplicación. Vamos a ver a continuación cuáles pueden ser algunas de estas. En términos generales, una entrevista es un método de recolección de información. Es una herramienta que permite recabar datos mediante una serie de preguntas sobre un tema en particular. Como tal, se va a tratar de una técnica que puede ser utilizada para propósitos muy diversos, desde la psicología clínica hasta la psicología forense. Dependiendo de estos propósitos, la entrevista se estructura y aplica de una manera o de otra. Cuando se trata de una entrevista psicológica, el objetivo general es recabar información sobre el conjunto de manifestaciones que conforman la psicología de un ser humano. En este caso, estamos hablando de los niños. Esto se hace con la finalidad de conocer los procesos cognitivos, las sensaciones, las percepciones, las emociones, las actitudes e incluso el comportamiento. A partir de esto, uno de los objetivos específicos de la entrevista psicológica puede ser, por ejemplo, conocer la forma en que una persona procesa o retiene información. Para, a partir de este punto, podemos realizar una intervención determinada. La entrevista también puede enfocarse en explorar una experiencia en particular o bien las posibles causas de alguna conducta o de algún malestar determinado vivido. Por lo general, la recopilación de esta información se va a dirigir hacia ofrecer un tipo de evaluación para determinar las características de una situación en particular o bien puede servir para establecer una guía de intervención determinada. Vamos a hablar rápidamente de los tipos de entrevistas. La entrevista psicológica puede diseñarse de una manera estructurada o semiestructurada o abierta. El primer caso trata de una serie de preguntas previamente establecidas cuyo orden y enunciación no permiten ser modificado al momento de realizarla. En el segundo caso, el entrevistador puede establecer previamente un guión, aunque en el momento de la entrevista admite la posibilidad de introducir nuevas preguntas o inclusive omitir otras preguntas. Se trata de un tipo de entrevista más flexible. Y finalmente, en la entrevista abierta se establece previamente un tema en particular, pero sin necesidad de fijar preguntas determinadas, ya que en el momento de la entrevista se espera que el propio entrevistado, con quien mayor libertad, pueda ofrecer los temas específicos que se intentan abordar. Vamos a hablar ahora de la entrevista psicológica para niños y vamos a hablar de 7 estrategias fundamentales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la entrevista psicológica realizada con un niño puede tener distintos objetivos y es a partir de esto cómo se va a estructurar el guión. Se va a estructurar el tiempo, inclusive la aplicación de la entrevista. En términos generales, este tipo de entrevista requiere prestar atención a los recursos psicológicos del niño, a su desarrollo evolutivo, a sus intereses y a sus aficiones. Las fuentes de apoyo familiar y social, inclusive su percepción sobre la estabilidad de sus contextos próximos y sus estrategias de afrontamiento emocional, de igual manera su manera de adaptarse a la vida cotidiana. Dicho esto, vamos a ver a continuación algunas pautas que pueden ser importantes considerar cuando se diseña y se aplica una entrevista psicológica para niños. En primer lugar, hay que establecer los objetivos. El diseño de la entrevista psicológica consiste en determinar los objetivos de la misma y a partir de esto, el guión y su estructura. Dicho de otras maneras, las preguntas pueden ser distintas de acuerdo con la finalidad de la entrevista. Por ejemplo, no será el mismo guión si se trata de determinar si ha habido una experiencia de violencia que cuando se trata de evaluar las habilidades cognitivas del menor, ¿verdad? Debe estar bien establecidas. En segundo lugar, considerar el ciclo evolutivo del menor y su contexto. Cuando se realiza una entrevista psicológica con los niños, las preguntas deben adaptarse a su zona de desarrollo próximo.
Según la edad que tenga, difícilmente podemos esperar que se mantenga sentado respondiendo a preguntas cerradas durante un periodo largo de tiempo. En el mismo sentido, es importante evitar preguntas complejas, preguntas largas. El vocabulario, recordemos que debe ser accesible y cercano al niño en estos tipos de preguntas. En tercer lugar, técnicas libres. Relacionado con lo anterior, es recomendable el diseño de una entrevista abierta o semiestructurada, es decir, recurrir a las técnicas libres como preguntas que no se responden únicamente con un sí o con un no y preguntas que pocos directivas. La sensación de encontrarse en un interrogatorio puede ser una fuente de estrés importante para el niño y esto puede entorpecer el proceso de la entrevista. En cuarto lugar, evitar que la pregunta influya en la respuesta. En el mismo sentido, considerar que la manera en la que el entrevistador formula una pregunta muchas veces guía o influye la respuesta del entrevistado, especialmente en el caso de los niños. Entonces, para evitar esto, es importante evitar preguntas excesivamente específicas, así como tono de voz o acercamientos forzados, ¿verdad? Esto va a crear en el niño un poco de va a perder la objetividad de la entrevista y el niño puede irse, ¿verdad? Por otros lados. En quinto lugar, el clima de confianza. Es importante favorecer un clima de confianza, de seguridad y de libertad para el niño. En este sentido, la entrevista debe realizarse en un ambiente protegido. Ojo con esto. La entrevista en esta oportunidad debe realizarse en un ambiente protegido, que permita un clima empático y con esto la expresión de emociones, pensamientos y comportamientos. El clima de confianza juega un papel fundamental en los procesos de entrevista. En sexto lugar, hay que atender el lenguaje no verbal del niño. Si no conocemos los estamentos psicopatológicos, ojo con esto, si no conocemos los estamentos psicopatológicos, no vamos a poder leer el lenguaje no verbal. Por eso, al aplicar una entrevista psicológica con niños, es muy importante tomar en consideración el lenguaje no verbal. Es así, ya que de acuerdo con la etapa del desarrollo del niño, sus habilidades cognitivas, su situación emocional e incluso su contexto socioeconómico, puede ocurrir que sus recursos lingüísticos sean limitados. Hay que poner atención al lenguaje no verbal, a las miradas, a los silencios, a las pausas, al enrojecimiento de su rostro, a los gestos, a los movimientos repetitivos, a sus sonrisas, al volumen o el tono de voz. Esto puede facilitar la comprensión de las situaciones que están siendo fuente de conflicto o de satisfacción para el niño. En séptimo lugar, una de las estrategias más utilizadas para realizar entrevistas con los niños es el juego. Por lo general, los juegos se adaptan con mayor facilidad al ciclo vital de los pequeños que realizar preguntas directas. Además, resulta el lenguaje cercano y llamativo para ellos, el juego. Especialmente es importante utilizar el juego en el momento de rapport, ya que es la situación que antecede a la entrevista y que va a permitir abrir ese clima de confianza. Asimismo, es recomendable utilizarla durante el cierre. Nuevamente, los juegos que se utilizan dependen en gran medida de la información que nosotros queremos recopilar y pueden ir desde memoramas hasta dibujos o simulaciones de la vida cotidiana. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.